Si tienes artritis o artrosis cada día puede ser una lucha contra el dolor y la rigidez, pero esto no solo afecta a la movilidad de las articulaciones, sino que también afecta a tu calidad de vida, porque te puede impedir realizar actividades que antes disfrutabas y te gustaban. Por eso es importante prestar atención a hábitos cotidianos que pueden empeorar esta situación y te pueden hacer más daño de lo que imaginas. Eliminar estos hábitos nocivos no solo mejorará tu movilidad y disminuirá tu dolor, sino que permitirá además que retomes estas actividades que te gustan y disfrutas, y esto hará que mejore tu bienestar general y que puedas tener una vida más plena y activa. Cuidado que ignorar la influencia de estos malos hábitos en tus articulaciones es como permitir que haya una pequeña grieta en una represa y que con el tiempo esta pequeña grieta se transforme en una ruptura catastrófica. Por eso, no subestimes la importancia de los cambios positivos en el estilo de vida, porque pueden suponer la diferencia entre sufrir en silencio y vivir una vida plena y satisfactoria. En la era digital estamos cada vez más tiempo sentados, mirando pantallas, sin movernos, en la misma postura, y esto con el paso del tiempo afecta a nuestra salud cardiovascular y a nuestras articulaciones, que está demostrado que sin movimiento y sin una actividad física mínima cada vez se vuelven más rígidas y acabarán doliendo, y tendremos menos fuerza muscular, y esto empeorará nuestra salud en general. La objeción es que si ya tienes dolor porque tienes una artrosis o una artritis, que esta actividad física, si la aumentas un poco, empeorará el dolor. Pero lo que está demostrado es que precisamente el dejar de hacer actividad física y reducirla al mínimo, lo que haces es aumentar esta rigidez, esta atrofia muscular, y aumentará el dolor y cada vez estarás peor. Será un círculo vicioso. Por eso lo que hay que hacer es empezar a moverse. También hay personas que dicen que después de llegar del trabajo están cansadas y que no les apetece nada moverse. Pero es lo contrario. Si te mueves un poco, aunque sea una actividad física moderada, aunque sean caminatas cortas, esto hará que te sientas mejor, ya no solo de estado de ánimo, sino también mejorará la movilidad y la salud en general. Por eso lo que hay que hacer son actividades que sean moderadas, de bajo impacto, adaptadas a la persona, y a partir de aquí esta actividad física la podemos aumentar poco a poco, como digo, adaptada a la persona, y cada vez nos encontraremos mejor, con mayor bienestar, y esto lo agradecerá no solo nuestra salud cardiovascular y la salud en general, sino sobre todo la salud de nuestras articulaciones, que serán más flexibles, disminuirá el dolor y tendremos más fuerza muscular. La alimentación juega un papel crucial en la salud de las articulaciones. Si consumes alimentos que son ricos en azúcares refinados, en grasas saturadas, en grasas tipo trans, o que llevan un exceso de sal, esto empeorará la salud de tus articulaciones y empeorarán los síntomas. En cambio, si consumes una dieta con alimentos antiinflamatorios, mejorarán los síntomas. El problema es que hay personas que dicen que estos alimentos que están ultraprocesados o que llevan estos componentes inflamatorios, que son menos costosos, que son más accesibles, y que en cambio los otros son más desagradables y que son más difíciles de consumir o de poner en práctica en su alimentación particular. En realidad, los alimentos saludables que llevan componentes antiinflamatorios, como las verduras de hoja verde, frutos secos, cereales integrales o los pescados grasos con omega 3, se pueden preparar y se pueden hacer dietas o recetas que son deliciosas. En realidad, el problema es de planificación, y si te planificas puedes consumir una dieta que sea antiinflamatoria, que sea deliciosa y que sea saludable. El beneficio es que si consumes una dieta antiinflamatoria, mejorarás los síntomas de dolor y de rigidez, te encontrarás mejor a nivel de articulaciones, pero también te encontrarás mejor y te sentirás mejor y con un mayor bienestar general en todo tu cuerpo. En nuestra vida cotidiana y en nuestra vida laboral sometemos a las articulaciones a un estrés y a una variedad de sobrecargas sin darnos cuenta. Y esto acaba provocando lesiones. Pueden ser malas posturas o pueden ser actividades físicas de alto impacto. Malas posturas, nuestra vida laboral puede ser estar sentados delante del ordenador muchas horas en mala posición, o puede ser
estar de pie también mucho tiempo, o puede ser una actividad de alto impacto, como por ejemplo el cargar pesos en cajas, moverlas de un sitio a otro y hacerlo esto con malas posturas, malos gestos y sin tomar las precauciones y protecciones necesarias. También pueden ser actividades físicas de alto impacto, como por ejemplo deportivas, que el deporte es muy bueno, pero hay que protegerse también. Estas actividades pueden ser saltar en superficies duras o correr en superficies duras, también puede ser hacer movimientos bruscos en algún tipo de deportes o en algunos tipos de trabajo, en artes marciales, que además hay golpes y traumatismos, pero también puede ser en el fútbol, en el hockey, en el fútbol americano, en el rugby. En fin, son toda una serie de actividades que pueden acabar con una sobrecarga articular e incluso con lesiones importantes. El problema es que muchas de estas actividades están arraigadas y a veces es difícil identificarlas e incluso modificarlas. Y hay personas que argumentan que no pueden hacer nada porque eso forma parte de su trabajo o que es una pasión deportiva y que no pueden renunciar a ella. Pero el tema es que no hay que renunciar a estas actividades, sino que hay que adaptarlas a nuestras articulaciones de una forma que sea de sentido común. Es decir, que antes de realizar según qué tipo de actividad física, sea deportiva o sea laboral, habrá que hacer estiramientos, habrá que hacer un calentamiento antes o incluso después de esta actividad física, o incluso hacer pausas regulares de descanso, incluso con estiramientos, cambiando de postura o de posición, y ir con cuidado en toda esta serie de cuestiones, porque muchas veces hay un miedo a una falta de productividad, pero si te adaptas, lo que harás es muchas veces aumentar la productividad porque te sentirás mejor y además disminuirás el riesgo de lesiones tanto laborales como deportivas. Y en el caso de laboral, muchas veces también hay recomendaciones que dan desde los departamentos de salud laboral para precisamente evitar estas lesiones que se producen por malas posturas o por actividades de alto impacto dentro del trabajo. Lo importante es tener en cuenta que adoptando estas prácticas de protección de las articulaciones, lo que hacemos es mejorar la salud de estas articulaciones y además nuestro bienestar general, y muchas veces aumentaremos nuestro disfrute de estas actividades y aumentaremos incluso nuestra productividad. El estrés crónico se ha convertido en una constante en nuestra vida moderna con su efecto en nuestra salud mental, pero también en nuestra salud física y en nuestras articulaciones. Resulta que las hormonas del estrés, entre las que se encuentra el cortisol, tienen efectos inflamatorios y esto hace que aumente la inflamación en las articulaciones y que empeores si tienes ya una artritis o una artrosis, o que pueda ayudar a que aparezca si ya tienes una predisposición a una enfermedad articular. El tema es que muchas veces se menosprecia esta relación o se subestima, pero es un error porque lo que hacemos es ignorar una de las raíces de estos dolores y de esta rigidez articular. Parece que es una batalla interminable y el problema es que muchas personas consideran que este estrés crónico forma parte de la vida moderna y se resignan a sufrir los efectos mentales y físicos de este estrés. Sí que es verdad que vivir significa tener problemas, pero estos efectos del estrés, que muchas veces provienen de una interpretación de estos problemas, se pueden manejar y se deben manejar porque si no, a largo plazo pueden afectarnos gravemente, tanto mental como físicamente. Y esto se puede hacer con la actividad física que hemos comentado antes, que es beneficiosa en general y también para el tema del estrés, pero con técnicas más específicas de relajación, de respiración, de meditación y similares. Y en casos que sean graves, pues habrá que hacer psicoterapia o incluso medicación. Pero en términos generales, para la población general, con técnicas de este tipo sería suficiente. Una objeción es que falta tiempo, pero lo que se ha visto en la investigación que pequeñas cantidades de tiempo dedicadas a la actividad física o a la relajación, pocos minutos al día o pequeñas cantidades de tiempo al día, son suficientes para que haya una mejoría significativa. Aquí la idea es que si conseguimos gestionar bien el estrés, relajarnos y estar más tranquilos, eso tendrá un efecto positivo para nuestra salud en general, pero también mejorará la salud de nuestras articulaciones. Nuestro cuerpo nos envía señales indicándonos cómo se siente respecto a nuestros hábitos y nuestras actividades cotidianas.
es un mal asunto ignorar estas señales, como por ejemplo el dolor en las articulaciones, e intentar minimizarlo porque con el paso del tiempo puede acabar en lesiones graves y en una recuperación más difícil. El problema es que, por una parte, a veces hay una mentalidad de seguir para adelante, que esto en algunos ambientes se admira como valentía y determinación. En otras ocasiones se considera que esto es algo normal durante el envejecimiento o que es normal después de la actividad física. Todas estas ideas son erróneas, son simplificaciones, porque si tienes una señal del cuerpo en forma de dolor en una articulación, has de prestarle atención para evitar precisamente que esto se complique con el tiempo y al final esto disminuya tu rendimiento y tu calidad de vida. Es decir, que prestar atención a estas indicaciones de dolor en las articulaciones que puedan aparecer es una estrategia inteligente y no es una indicación de que somos débiles. De hecho, es inteligente porque así podremos tomar las medidas necesarias para ver cuál es la causa y qué medidas podemos tomar para recuperarnos y evitar complicaciones graves a largo plazo. Fumar es conocido por sus efectos negativos en el corazón y en el pulmón, pero es menos conocido el efecto negativo en las articulaciones. En realidad, las sustancias químicas del tabaco afectan al tejido conectivo, que es un tejido que une todos los órganos de nuestro cuerpo, incluidos los tejidos que hay en nuestras articulaciones. Este tejido conectivo se deteriora por estas sustancias químicas, hay una mayor inflamación y se retrasa la cicatrización. Esto hace que sea más probable que puedas desarrollar una artritis, es decir, una inflamación de las articulaciones, pero que también que si tienes ya una artritis o una artrosis, los síntomas empeoren. El problema es que hay muchas personas que dicen que es un hábito muy arraigado y que tienen adicción a la nicotina. En realidad, sabiendo los beneficios claros que tiene dejar de fumar, hay muchos recursos que pueden ser en forma de medicamentos o de suplementos que ayudan a dejar de fumar, pero también hay recursos en forma de grupos y puedes consultar a tu médico o a tu enfermera de referencia para que te ayuden a dejar este hábito. Los beneficios de dejar de fumar serán muy grandes para tu pulmón, para tu corazón, pero también para tus articulaciones y para tu salud en general. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas sabemos que es negativo para la salud, que afecta al hígado, afecta a los nervios, puede afectar al corazón, a los vasos sanguíneos, pero también afecta a las articulaciones causando inflamación. Además, una persona que consume de forma crónica bebidas alcohólicas muchas veces entra en malos hábitos que pueden llevar a una alimentación desequilibrada que dé lugar a problemas de desnutrición o de nutrición inadecuada. Además, el consumo de alcohol se ha asociado a osteoporosis, es decir, a pérdida de masa ósea. Esto hace que los huesos sean más frágiles, además de las articulaciones, y esto se debe a que interfiere con la absorción de calcio y otros minerales que son importantes. Pero el problema es que hay personas que dicen que esto es desalentador, el dejar las bebidas alcohólicas, porque lo tienen relacionado con la sociabilidad, con el efecto relajante, y les desanima mucho el dejar el alcohol o el reducirlo. En realidad, simplemente con reducir el consumo de bebidas alcohólicas mejorará tu salud articular y la salud en general. Y hay personas que lo que dicen es que cuando han dejado el alcohol, en realidad socialmente se ven mejor porque no dependen de este alcohol para socializar y para relacionarse con los demás. En el caso de que tengas una adicción grave o realmente un problema serio, por supuesto habrá que consultar al médico y a atención especializada si hiciera falta. Lo importante es saber que el dejar las bebidas alcohólicas, reducirlas o dejarlas totalmente, te beneficiará a nivel de articulaciones, pero también de salud en general. Beber poca agua es un mal hábito porque las articulaciones, los cartílagos, tienen un gran componente de agua y necesitan este líquido para estar lubrificados y funcionar de forma adecuada. Es decir, que es importante estar bien hidratados. El conjunto de hábitos que dan lugar a un sobrepeso o a una obesidad porque este exceso de peso sobrecarga las articulaciones de la parte baja del cuerpo, la zona baja de la espalda, las caderas, las rodillas, los tobillos y los pies. Ya he dicho antes
que es importante la alimentación saludable, es importante realizar actividad física y también es importante tener en cuenta otros hábitos relacionados con la alimentación, como alimentarse de alimentos muy ricos en calorías, poco nutritivos, y también el comer excesivamente entre comidas, comer muchas veces, o el comer alimentos muy calóricos o bebidas azucaradas que no nos aportan nada. Y es un mal hábito dejar los tratamientos que te hayan pautado los profesionales de la salud que llevan tu caso, porque esto hace más difícil el manejo. Y aquí incluyo tanto los tratamientos en forma de alimentación o estilo de vida saludable, como los medicamentos como plantas medicinales o suplementos. El dejarlos sin avisar es un mal asunto y lo que hay que hacer es, si tienes algún tipo de problema, el consultarlo para que así se pueda adaptar el tratamiento. Tener hábitos saludables es muy importante para tu bienestar y también para mantener sanas tus articulaciones y tener una vida activa. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.